El profe Calenturas. Terminé mi bachillerato en una zona donde casi no había posibilidades de estudio porque vivíamos en una vereda que quedaba retirada a la escuela. Pero con todo y las dificultades que implicaba transportarme en los días lluviosos o de mucho calor, logré graduarme ya que mis padres son muy estrictos. Así lloviera, relampagueara o se cayera el sol, ahí estaba en primera fila. Salí con un promedio en el bachillerato muy bueno. No era de las primeras, pero sí ocupaba siempre los 5 primeros puestos. Me iba muy bien en ciencias y matemáticas. Mis papás me dijeron que si sacaba buenas notas en las pruebas del estado para pasar en una buena universidad pública, de recompensa me llevaban donde mi tía Cleo, a la ciudad, que ella estaba muy dispuesta a colaborarme y ellos me apoyarían para la comida y gastos adicionales, que yo solo me tenía que preocupar por el estudio. Ese día me sentí muy feliz, pues la tía Cleo me quería muchísimo y sabía que me iba a apoyar. Como yo quería seguir ayudando en la finca, decidí estudiar algo referente con ese tema. Quería estudiar muy fuerte y ser una gran profesional para así darle un bienestar a mis padres y tal vez después poder comprar una finca más cerca al pueblo. Porque si les contara las odiseas para poder salir de la vereda y lo lejos que estábamos, primero tocaba dejar el burro amarrado en un palo, pues la finca no tiene entrada vehicular. De ahí empieza la carretera de la vereda que mantiene en malas condiciones, con charcos y en ocasiones piedras muy grandes atravesadas. En esa vía son 2 horas de recorrido en carro para llegar al pueblo. En sí quedábamos a 2 horas y media del pueblo, mejor dicho. Hasta la energía eléctrica llegaba cansada. Mis papás siempre los vi sufriendo cuando sacaban café, porque tenían que tener varias bestias para sacarlo y de ahí descargarlo en un jeep que se lo llevaban en el pueblo. Imagínense. El flete de transporte salía carísimo. Por todo eso, no es que se viera mucha la plata. Pero con todo y eso, siempre veía a mi papá agradecido disfrutando de su vida, con sus manos sucias, con callos, muy gastadas y resecas, pero agradecido con la tierra por brindarle siempre el sustento diario, pues estaba levantando a sus 3 hijos con esa finca. Llegaron los resultados de las pruebas del estado y ¡ay, que no adivinan! Sí, saqué un promedio muy alto y con eso pasaba sin lugar a duda a la universidad pública, que era muy reconocida en cuanto a conocimiento y buen nivel académico para ingeniería agronómica, que era la carrera que quería estudiar. Allí salían los mejores profesionales. Yo saltaba en una pata, todos saltábamos en una pata, hasta el burro. Era un logro para toda la familia. Mi papá se sentía tan orgulloso de mí que solo nos dimos un fuerte abrazo familiar y empezamos a llorar. Con todos los sentimientos encontrados, nunca había salido de la casa, de la finca, de la vereda, era una campesina más, con el sueño de sacar a una familia adelante. Le iba a dar todo en el estudio. Tenía ahora que mantener el mejor promedio para ganarme la beca y que la matrícula me quedara muy bajita o gratis y así poder evitar gastos a mi familia. Y así fue. En el primer semestre me dijeron que por mi promedio tenía una media beca, así que solo debía pagar la mitad de la matrícula. Que si conservaba el promedio para el segundo semestre, me daban beca completa y si lo mantenía, me daban la beca completa hasta terminar la carrera. Adicional a esto, a las personas becadas y que no tienen a sus padres en la ciudad, les permiten quedarse en el alojamiento o campus de la universidad. Y pues con eso me podía ahorrar más dinero, ya que la tía Cleo vivía lejos de la universidad y debía gastar plata en transporte. Así que después del primer semestre me fui para el alojamiento. Además, a los becados les subsidiaban la alimentación y así me ahorraba más plata aún. De verdad que todas las cosas se me estaban dando. Pero también sabía que se estaban dando de ese modo porque la vida estaba premiando a mis papás por todo su esfuerzo y amor que depositaron en mí. Era su recompensa. La despedida fue muy difícil, pues nunca me había apartado de mis padres antes. Duramos llorando como 2 semanas. Cuando llegué a la universidad el primer día me sentía en una novela. Me parecía una maravilla ese lugar. Era de otro mundo. Me sentía tan pequeña, nerviosa, de perderme. Mucha gente, mucho movimiento. Todo el mundo corría por todos los lados, mucho ruido. Me sentía un poco rara, pero después de 2 meses todo cambió. Me acostumbré al ritmo de la vida de la ciudad. Mi tía Cleo me ayudaba cuando me pedían copias, cuando tocaba ir a prácticas para que pudiera almorzar y comprar cosas. Ella no tenía mucha plata, pero de verdad que fue un apoyo muy bonito para mi familia y para mí. El primer semestre le metí la ficha como no se lo imaginan. Me fue tan bien que el promedio era el más alto de mi promoción, así que con toda la dicha del mundo les di las buenas noticias a mis papás. No teníamos que pagar ni un peso, me dieron la beca completa. Así fue el segundo semestre, todo estaba muy tranquilo y feliz hasta que llega el tercer semestre. Ya en tercer semestre uno tenía varios amigos y también esos vagos que están perdiendo materias, los quedados.
Cuando llegamos el primer día a una clase en la que se ve mucha ciencia, un muchacho dijo: ¿Preparados para el coladero de esta carrera? La verdad no entendía nada, hablaba en chino, cuando un compañero me dijo: Resulta que esta clase es una de las más difíciles de la carrera, por eso le llaman el coladero. Acá muchos renuncian a estudiar esta carrera, pero más que todo las mujeres. Le dije: ¿las mujeres? Me dijo. Sí, después le contaré, pero esperamos a que usted le vaya bien. Le dije: ¿es que al profesor no le gustan las mujeres? Él se rió y me dijo: Ja, venga, usted me cae bien, venga, le cuento. Resulta que a ese viejo le gustan mucho las niñas, las jóvenes, y si le agarra una fijación por alguna, pues prácticamente se le acaba la carrera, a no ser de que ella también quiera. le dije: no lo creo. Me dijo: Bueno, allá usted. De todas maneras, tenga cuidado, porque le gustan así como usted, morenas, alticas y de buen porte. Siempre tiene el mismo gusto. yo quedé muy asustada, pues la verdad me dejé llenar de miedo. Me psicoseé como dicen acá. Mi mente no me dejaba pensar en nada más. Hubiera preferido que no me contara nada de eso y así hubiera actuado normal. Pero la muy campesina, con su mirada y su manera de evitarlo, lo puso en alerta. Fue de lo peor. La primera clase ni lo miré. No vi ni el tablero, así que desperté más intriga en el cucho ese. En plena clase delante de todos me dijo: señorita, ¿le pasa algo? Porque esconde la cara, no tiene nada que ocultar. Da gusto verla. Todos hicieron ¡uy! ¡Uy! Como típicos estudiantes inmaduros, pero también sabía que iba a ser yo la víctima de ese semestre. Así que si lo que me había dicho ese muchacho era cierto, no sé qué iba a hacer. Es que ni novio había tenido, así que no sabía cómo defenderme. Los días pasaron, el profe siempre se mostraba serio delante de los estudiantes. La verdad que era muy buen profesor, sabía mucho de la materia, tanto así que era el director de la Facultad de Ciencias. Tenía un puesto muy bueno y muy reconocido a nivel nacional. Era un monstruo en cuanto a conocimiento. Las clases con él eran muy buenas, aprendía uno demasiado, pero tengo que admitirlo, no era fácil pasar con él. Uno tenía que tener muy buena memoria para que los parciales le quedaran a uno con un promedio alto. Yo estudiaba como loca, la verdad, pero es que para eso siento que no era buena. O la verdad, no sé qué pasaba. Siempre mis notas estaban muy bajitas, inclusive llegué a perder un parcial. Ese día sí hablé con él porque me parecían injustas las notas. Él me dijo: No, todo está bien calificado. Si quiere puede pedir una segunda opinión en la Facultad de Ciencias. Haga una carta y espere la respuesta. yo sabía que él era el director y me daba miedo todo ese proceso, así que me fui aburrida. No quería contarle a mis papás nada. Decidí seguir adelante pese a las injusticias que ya estaban pasando con ese profesor. Esa materia la iba perdiendo y más aún afectaría mi promedio. Estaba muy mal. Luego debíamos ir a hacer prácticas. Eran 3 con el profesor en cuestión. Todas eran muy lejos y demoradas. Una de una semana, otra de 4 días y la otra de 3 días. La idea era ver diferentes pisos térmicos y reconocer la vegetación de cada zona. Empezamos la primera práctica, la que duraba una semana. Mi tía Cleo me ayudó para los gastos de esa práctica, porque le daban a uno un subsidio, pero eso no alcanzaba para nada. Me fui feliz de poder conocer otros territorios de mi país. Todo estaba muy bien hasta que el profesor nos citó a todos para una cena que él invitaba, en un lugar muy reconocido del pueblo donde llegaba. Él los conocía a todos, pues llevaba más de 20 años haciendo el mismo recorrido con muchos estudiantes. Todos fuimos en grupo. La verdad se veía muy serio, cuando de pronto, después de la cena, unos amigos me dijeron que fuéramos a tomar algo. Yo les dije que sí, que me parecía chévere. Imagínense que estábamos tomándonos unos tragos y bailando. La verdad la estaba pasando muy bien, así como cuando sales con tus amigos de la U. Cuando de pronto veo en una esquina al profe sentado en una mesa con otros compañeros de la clase. Yo me quedé fría y le dije a mis amigos que si nos íbamos ya a dormir, pero ellos dijeron que ni locos, que la estaban pasando demasiado bien, que dejara de ser amargada. Yo me senté y le dije a todos: miren, yo siento que ese profesor me mira raro, hace cosas extrañas conmigo, en ocasiones me pica el ojo. Todos en medio de su felicidad se pensaron a reír, que ya no tomara más, que dejara el show, que no pasaba nada. La verdad, me incomodé mucho, me quedé sentada. Cuando me dio ganas de ir al baño y tan pronto abrí la puerta del baño, el profesor estaba ahí con cara de loco y me dijo, Esperé mucho este momento. me cogió del brazo y me dijo: ¿Qué vamos a hacer hoy? Mire, que en este lugar podemos hacer muchas cosas divertidas en la noche. Disfrutemos que la vida es corta y yo le enseño las estrellas. le dije: profesor, usted está muy tomado, es mejor que vaya al hotel. Me recostó contra la pared y me dijo. Yo me voy, pero con usted. Yo me solté como pude, pero el viejo mañoso me tocó feísimo y me sentí muy mal. Salí del lugar rápido, pero no quería irme sola, así que le dije a un amigo que por favor me acompañara.
Él me dijo, tome si quiere, le doy para un taxi, vaya al hotel. me monté en el taxi con el miedo que el profesor llegara al instante, porque ese señor se quedaba en el mismo hotel que nosotros. Llegué, salí corriendo a la habitación, cerré todo y hasta puse una cama en la puerta para evitar que forzara esa puerta y abrieran. Estaba muy paranoica después de todo lo que había pasado. Yo solo me puse a llorar. La verdad estaba súper afectada. Quería contarle a mis papás, pero sabía que mi papá era capaz de hacerme defender a sus fuerzas y todo podía ser peor. Se terminaría mi sueño de estudiar. Sabía que tenía que ser fuerte. Al otro día de la práctica no sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo mirar. Era tan incómodo cuando de pronto se me acercó uno de los que estaban repitiendo la materia por tercera vez. La repetía porque era vago, no por otra cosa. Me dijo, ¿Cómo le terminó de ir anoche? le dije, bien, me fui temprano para el hotel. Me dijo, No sea tonta, le hablo de ese cucho. y yo no aguanté y me puse a llorar. Él me dijo, Pelada, yo veo muy complicado eso. Mire que hay una pelada que repitió 5 veces la materia con él y ella a la final se retiró de la carrera, pues no aguantó más tener que suplicarle a ese viejo verde que no la molestara más. Y eso que lo demandó con la dirección de la facultad. Pero ese man tiene mucho poder, allá todo el mundo lo quiere, lo respeta y obvio le cree. Es el director, uno siempre como estudiante sale perdiendo. ustedes se preguntarán, ¿pero acaso nadie graba? ¿Qué pasa? Eran de esos tiempos donde los celulares no eran como ahora. Si acaso estaba la grabación de voz, pero él decía que era un montaje, porque ya habían tenido varias quejas donde muchos estudiantes pedían otro profesor o se cambiaban de facultad para ver esa materia con otro profesor. Ya corrían los rumores en los pasillos, pero nadie había salido victorioso contra él. Todos quedaban mal. No les creían y muchas, como las que me comentaron, decidían simplemente renunciar a la carrera o ver esa materia con estudiantes de otra carrera, pero pagando eso adicional. Ahora sí, todos los rumores eran en serio. Ahora sí me tocaba enfrentar esta situación. Me sentía muy poco respaldada porque a mi familia no le querían contar nada. Seguramente me decían que me retirara y ya está. Mis amigos no querían meterse en ese tema, ya que también implicaba que el profe se las montara y ellos pagaran por eso. Así que todo ese proceso lo vivía sola. Imagínense que en esa práctica todo el tiempo fue una picadera de ojo, una risita pendeja, uno que otro comentario salía de tono y pues ya todos sabían que era la escogida de ese semestre. Era todo un reto para mí, pues mi papá estuvo con machete en mano quien quisiera sobrepasarse conmigo. Así que tenía que ser valiente como él y no dejarme amedrentar. Si era necesario, pues me cambiaba con el otro profe de la facultad, pero no iba a dejar que me hiciera perder el rumbo. Después de esa práctica, el profe siguió súper insistente cuando tenía oportunidad. Me decía cosas, me invitaba a salir, me decía que cuando nos tomábamos un café, en clase era un fastidio, mirándome con cara de coqueto. Hubo 2 parciales en los cuales uno lo pasé con la nota más baja y el otro no lo logré pasar, pues me faltó un punto. Cuando me lo encuentro, me dijo, Esa nota usted la puede cambiar, vea que en sus manos puede hacer que no se le dañe el promedio y que no le afecte la beca completa que lleva. Además, no le va a tocar repetir la materia, porque lamentablemente la va perdiendo y tendría que sacar un 5 en el último parcial para medio tener chances. me puse roja de la piedra, no podía hacer nada. Le dije, no, no quiero nada con usted. Si me sigue molestando, va a tener problemas muy serios conmigo. Pues señoras y señores, de ahí para allá, ese señor se dedicó a hacerme la vida imposible. Como no le seguí la cuerda, era obvio que iba a perder la materia, a bajar el promedio y a perder la beca completa. Si me preguntan por mis papás, ¿qué me dijeron por perder la materia? Pues me apoyaron. Me dijeron que ellos estaban ahorrando para cuando se presentara algo así. Entonces que tenían plata para pagar el resto de la matrícula, que siguiera enfocada, que esas cosas pasaban y que lo importante era seguir adelante. Para el otro semestre ya la tenía clara. Iba a matricular esa materia en otra facultad, con el otro profe, del que todos hablan que era diferente, un poco más cuchilla, pero todo menos desmoralizado. Por ese lado, estaba mucho más tranquila, pues sabía de mis habilidades. Después de las vacaciones y cuando llegué a la facultad para la inscripción de esa materia, la secretaria me dijo que ya todos los cupos estaban llenos, que les daban prioridad a los de la facultad. Así que si algún estudiante cancelaba la materia, me llamaban para que pudieran inscribirme. Pero para colmo de males, mientras aún estaba ahí, salió el profesor de esa facultad, muerto de la risa con el viejo verde ese. Me quedé muda y perpleja y el cucho me miró y me dijo, Ay, no me diga que no hay cupo para la materia que yo dirijo. Pues ni modo, nos tocó volvernos a ver las caras en este semestre. con una risa sarcástica. El otro profesor dijo,
Es difícil tener cupos acá, pero espere a ver si de casualidad alguien cancela. Eso sí tiene que ser esta semana, porque después de que demos inicio a las clases, no recibo a nadie más. Sentí que ya sabían todo, que se amangualaron para que la tuviera que ver con ese profesor de nuevo. Él tenía mucho poder, amistades, y yo ya lo estaba reconociendo. No me quedaba de otra que volverla a ver con ese cucho. En un café internet estaba matriculando las materias, pero estaba muy mal. Me puse a llorar y a llorar. Me sentía presionada, vulnerada, transgredida, mejor dicho, entre la espada y la pared. Mientras estaba en eso, mi tía Cleo llegó de la nada y cuando me vio, vi sus ojos de esperanza. Me abalancé y lloré mucho más. Mi tía preocupada me dice que qué pasaba, que quería visitarme a los cuartos de la U y de paso me traía unas empanadas, que sabía que algo estaba mal desde que no volví a visitarla y que mi mamá le contó que estaba muy mal por perder una materia. Le conté todo, pero le dije que no le contara nada a mis papás, que la solución de ellos era que me fuera de nuevo al pueblo o que mi papá se viniera a braviar a ese señor y terminara todo en quién sabe qué. Y eso no lo quería. Mi sueño no lo iba a dejar por un corrompido. Mi tía se quedó callada un buen tiempo. Tenía también mucha rabia. Ella no sabía si ir a hablar con el profesor, con el director, con el decano, con todo el mundo. Después de tomarse un café, centró sus ideas y me dijo, lo tengo, mija. Yo sé que no contamos con muchos recursos, pero voy a empeñar unas cosas que tengo. Sé que con eso podremos comprar un buen teléfono móvil, un buen celular que puedan entrar mensajes e inclusive que tengan grabaciones. A ese tipo lo cogemos porque lo cogemos. Mi tía ideó un plan. Me dijo, mija, haga lo siguiente. Tenemos que comprometer a ese tipo. Usted intente ganar su confianza. Haga que le envíe correos electrónicos, mensajes de texto o notas. Comprometamos a ese cretino lo más que se pueda. Lo vamos a lograr. No solo por usted, mija, por tantas muchachas que me cuenta que han pasado esta situación. No permitamos más ese atropello. No huyamos como cobardes. Usted sabe que los campesinos somos fuertes y guerreros. Mija, no tenga miedo. Falta una semana para entrar de nuevo al otro semestre. Entré a cuarto semestre y con una materia de tercero. Empezamos con toda. Tenía un móvil con una tecnología muy buena. Empecé con mi plan de mi tía Cleo. Yo no podía creer que estuviera haciendo eso, pues tenía demasiado miedo que me descubrieran. No era de esas personas que pudiera actuar bien, pero mi tía me llenó de la cabeza de los mejores planes, recursos y palabras para tener la información necesaria para que el profe retorcido cayera. La primera semana él estaba muy distante, seco y grosero conmigo, así que supe que esto no iba a ser nada fácil. Un día el profesor dijo, necesito 2 estudiantes para que me ayuden con el laboratorio y cuadrar los materiales de ese lugar. A esos les daré 5 decenas de puntos de bonificación para el primer parcial. Yo alcé la mano rápido y él de una me miró con esos ojos de viejo verde. Se le alumbró esa mente podrida. Yo tenía que meterme en el papel de la niña dócil, que pensara que había cambiado de parecer. De ahí en adelante le copiaba a todo lo que me pedía. También me metí de monitora, mejor dicho, él pensaba que ya me tenía a sus pies. Un día, mientras arreglaba el laboratorio, preciso faltó la compañera que me acompañaba en esa misión. Se me acercó rápidamente y me dijo, La veo diferente después de las vacaciones. yo medio nerviosa le dije, siempre hay que darse nuevas oportunidades de meditar, profe, y de mejorar cada día. Yo solo quiero estudiar y lograr pasar esta materia para seguir adelante. Él me dijo, Ah, eso es muy fácil, usted es muy inteligente y sabe qué debe hacer. le dije, claro que sí. De ahí en adelante siguió la conversación y él me preguntaba que de dónde vivía, que con quién, si mis papás estaban conmigo. Asumí que todo lo que me preguntaba era para saber cómo ejecutar el plan. Le dije mentiras. No le hablé de mi tía Cleo, le dije que vivía sola en la ciudad y sin mucho apoyo. Quise verme mucho más vulnerable y mucho más fácil para él. Yo también le pregunté de su vida, como para que sintiera que estaba interesada en él. Pasó un mes y ya casi eran las fechas de las prácticas. La verdad, mi pensado no era ir, porque allá me sentía más sola y vulnerable. Así que tenía un plan esa noche con él. Él ya me había dicho en las conversaciones que debíamos salir y tomarnos algo, pero yo siempre le decía que no podía, que tenía que hacer muchas cosas. Pero ese día le dije que estaba libre, que me enviara un mensaje de texto para decirme la ubicación y yo llegaba allá. Apuntó mi número de celular, yo rogando para que me enviara el mensaje. Cuando llegó, solo decía la dirección y la hora. A mí se me vino el alma al cuerpo. Ya tenía un poco de pruebas. Me senté esa noche a hablar con él. Estaba súper amable, risueña, mejor dicho, convertida en una mujer fácil.
Él estaba entrando en mucha confianza, así que procedí a grabar la conversación con el celular de alta gama y adivinen, no se escuchó bien. ¡Qué Ay, pecuecada! no. Había demasiado ruido de fondo y no había caído en cuenta de eso. Esa primera cita no sirvió de nada. Toca un segundo plan, un café, un lugar más tranquilo y de menos ruido. ¡Qué pereza! Pero eso era, o tal vez nunca ser profesional en lo que me gustaba. Ese día sí estaba muy asustada, pues era un lugar con mucha luz y se veían todos mis movimientos. Cuando le digo, voy a ir al baño, me arreglé todo y decidió colocar el celular en un bolsillo de mi chaqueta para ver si esta vez funcionaba. Al salir, lo llevaba en mi mano para que apenas me sentara lo pudiera meter en mi chaqueta. El caso es que otra vez él estaba esperándome afuera del baño. Había como un pasillo y nuevamente me puso contra la pared y empezó a decirme que nos fuéramos a algún lugar privado, que ya no aguantaba más. Él ni se dio cuenta que yo tenía el celular en la mano y que fue aún más audible de lo que pensé. Le dije, profesor, hoy estoy sintiéndome como mal. Me metí rápido el celular en la chaqueta para seguir grabando. Él me dijo, Bueno, entonces en el viaje de la práctica podemos cuadrar algo más íntimo. ¡lo tenía! Me fui donde mi tía Cleo y me dijo, no vamos a ir a la universidad, mija. Hablé con una persona que es abogado de familia y debemos llevar el caso a la fiscalía para que de ahí solicite por medio de la universidad empezar el proceso, porque si vamos al decano, todo se dilata y nos ponemos en evidencia y alertar al profesor Calenturas. Así fue, mi tía Cleo fue la que empezó a formar el avispero. Sin ella yo no hubiera hecho nada. Uno de joven en ocasiones se queda corto a la hora de maquinar. La experiencia de mi tía fue la que, sin duda, me llevó a tomar esa decisión. Para resumirles, lo citaron después de eso, su abogado era muy bueno e intentaron evadir la verdad. Salieron con el cuento que todo fue un montaje, lo mismo que le había pasado a otras estudiantes. Después de que analizaron el mensaje que me envió en su celular, aún decían pedir más pruebas. Lo único que se me ocurrió fue empezar a localizar a cada estudiante que había sido víctima de esto. Este proceso duró 2 años, se los cuento así de rápido para acabar. Pero en realidad, sí, fue demasiado difícil, pues ninguna de esas muchachas quería decir nada por miedo y otras porque no querían recordar de nuevo ese capítulo en sus vidas. El caso es que después de tanto insistir, ya teníamos 8 testimonios, los cuales nos ayudaron para cerrar el caso. Todos los testimonios coincidían con lo mismo. Revisaron que cada una había perdido con él la materia y que muchas hicieron su materia en otra facultad con el otro profesor. La universidad, al ver todo el caso, tomaron la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años. La pena de parte de la fiscalía fue de 5 años de casa por cárcel por todos los actos que cometió contra los estudiantes. Yo ya soy ingeniera agrónoma y me va muy bien en mi profesión y mis padres ahora viven en una finca muy cerca al pueblo y muy productiva.